Me llamo Andrés Ramírez, tengo 59 años y nací en Guadalajara, México. Fui criado dentro de la luz del mundo, y por muchos años, no solo fui un fiel más, fui considerado hermano espiritual del apóstol. Sí, estuve dentro de su círculo más cercano, lo defendía, lo admiraba, y creí que él era realmente el elegido de Dios. Pero hay una verdad que nadie quiere contar. Estuve en reuniones privadas, escuché cosas que me helaron la sangre, y lo peor, vi con mis propios ojos lo que muchos sospechan, pero pocos se atreven a enfrentar. Lo sexta todo, y nadie quiso escuchar. Lo que vas a oír en este video puede cambiar tu forma de ver esta iglesia para siempre. No te pido que me creas, solo que escuches. Comenta tu ciudad y país aquí abajo. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Y si alguna vez sentiste que algo no encajaba en esa iglesia, quédate. Este mensaje es para ti. Nací en una casa donde la fe no era una elección, era una obligación, un mandato sagrado, y una forma de respirar. Desde mis primeros recuerdos, lo único que conocía era la iglesia. No había cumpleaños sin culto, no había juegos sin oración, no había decisiones sin antes consultar si agradaban al siervo de Dios. Crecí en Guadalajara, en un barrio completamente rodeado por la influencia de la luz del mundo. Mis padres eran miembros fervorosos. Mi madre tenía un brillo especial en los ojos cada vez que hablaba del apóstol. Y mi padre, bueno, él lo consideraba como un enviado directo del cielo. Decía que cuestionarlo era como blasfemar contra el Espíritu Santo. Desde pequeño fui entrenado para servir. A los 5 años ya me sabía de memoria los cánticos, los versículos más citados e incluso las frases favoritas del apóstol. Me vestían con esmero para cada culto, como si fuera a encontrarme con el propio Dios. Recuerdo los primeros días de escuela bíblica infantil, pero lo que se enseñaba allí no era la Biblia como tal, era una interpretación filtrada, donde todo giraba en torno al elegido. Aprendí que la obediencia absoluta era la mayor virtud. Nunca preguntar, nunca dudar. Y si un pensamiento inapropiado me cruzaba la mente, como por qué no podíamos ver televisión como los demás niños, o por qué la gente fuera de la iglesia era tratada como muertos espirituales, inmediatamente me reprendía a mí mismo, creyendo que estaba siendo atacado por Satanás. Era el peso del temor espiritual, incrustado como un chip dentro de mi mente desde que supe hablar. La escuela secular también estaba influenciada por la doctrina. Muchos profesores eran también miembros activos, y sabían exactamente cómo identificar a los que estaban fríos en la fe. Había rumores de que algunos niños fueron castigados en sus casas por hablar mal del apóstol en el recreo. Otros desaparecían de las clases bíblicas de un día para otro, y no se nos permitía preguntar por ellos. Todo se manejaba con un silencio espeso, como una niebla que te envuelve y te impide ver con claridad. Mis juegos también eran distintos. Mientras otros niños fantaseaban con superhéroes o fútbol, nosotros jugábamos a ser diáconos, a dirigir el culto, a predicar. Recuerdo haber armado un púlpito improvisado en el patio de casa, usando una caja de madera, y ensayar frases que había escuchado en los sermones. Lo hacía con seriedad, con fervor, como si aquello definiera mi valor, porque, en realidad, lo definía. Desde niño me hicieron sentir especial. Me decían que Dios tenía un propósito grande para mí, que yo había nacido en la iglesia verdadera, que era parte del remanente santo, pero con ese halago venía también a carga. Todo en mi vida debía ser perfecto, puro, alineado con la voluntad del apóstol. Si lloraba demasiado, era señal de debilidad espiritual. Si mostraba tristeza, decían que debía orar más. Si me enfermaba, mis padres no confiaban en médicos externos, preferían los óleos y las cadenas de oración. Estar triste o enfermo era visto, muchas veces, como una falta de fe. Éramos treinados no apenas para obedecer, más para jamás cuestionar a lógica interna de aceita. Yo pensaba que el mundo entero era como nosotros. No conocía otra vida, no había televisión abierta, no había libros de fuera, no había vacaciones comunes. Las reuniones familiares eran ensayos de cánticos o estudios bíblicos.
Las Navidades eran llamadas abominaciones del mundo cristiano. Los cumpleaños eran casi ignorados, a menos que cayeran cerca de una fecha especial de la iglesia. No celebrábamos nada que no tuviera el sello espiritual del varón de Dios. Las palabras libertad, individualidad o autonomía eran conceptos lejanos, que yo ni siquiera comprendía. Solo aprendí lo que significaban mucho después, cuando ya era adulto, y había perdido demasiado tiempo bajo las sombras de una estructura que no me permitía pensar por mí mismo. Ahora, al mirar hacia atrás, comprendo, mi infancia no fue inocente, fue cuidadosamente moldeada. Fui programado para venerar, no para amar, para temer, no para confiar. Y lo más doloroso de todo es entender que yo no fui el único. Hay miles de niños creciendo ahora mismo en ese mismo entorno, repitiendo versículos como robots, asustados de hacer preguntas, soñando con ser vistos por el apóstol, como si eso validara su existencia, y muchos, como yo, creyendo que su único valor está en servir sin reclamar. Eso no es fe, es control. Mi historia apenas comienza, y lo que voy a contar en los próximos minutos no es fácil, pero si tú también creciste en un lugar donde tu voz fue silenciada, donde tu niñez fue secuestrada por un sistema religioso, quiero que sepas algo, no estás solo, y tu historia también merece ser contada. Para otros, era una persona privilegiada, y, durante mucho tiempo, yo también lo creí. Desde la adolescencia, destaqué en la iglesia, era diligente, obediente, siempre la primera en llegar y la última en irme. No tardó mucho en que empezaran a llamarme un ejemplo para los jóvenes, y poco a poco, mi nombre empezó a circular entre los líderes como alguien confiable. Me convertí en parte de la élite espiritual. Decían que tenía un espíritu de servicio, que mi fidelidad sería recompensada, y, poco a poco, esa promesa comenzó a cumplirse. Me incluyeron en reuniones restringidas, eventos con líderes internacionales y celebraciones a las que pocos podían acceder. Recuerdo la primera vez que participé en una cena privada con el círculo íntimo del apóstol. Me sentí especial, escogido, como si estuviera más cerca de Dios que los demás hermanos. Mi orgullo rebosaba, era como si mi vida tuviera un propósito superior. Mientras otros jóvenes estaban distraídos, yo ayunaba, oraba y me dedicaba a leer las Escrituras, siempre desde la perspectiva de la iglesia, por supuesto. Quería merecer estar en ese lugar, quería ser digno de la confianza que depositaban en mí, y, sobre todo, no quería decepcionar al apóstol. Era como un padre espiritual para mí, su palabra era ley, su aprobación era lo que me mantenía con vida. Ser parte de la familia espiritual del apóstol no era solo un honor, era una identidad. Usaban ese término para distinguirnos de los demás miembros. Decían que no cualquiera podía formar parte de ella, que éramos los guardianes de la santidad, los responsables de defender el honor del hombre de Dios. Esa narrativa me puso en un pedestal, y me cegó. Empecé a distanciarme de la gente común de la congregación, no por arrogancia consciente, sino porque me habían enseñado que el círculo íntimo debía mantenerse separado para no contaminarse. No era aconsejable crear vínculos profundos con hermanos débiles en la fe. Esto podría comprometer la pureza de la misión, y yo lo creía en cuerpo y alma. Acepté todas las instrucciones sin rechistar. Cuando me pidieron que vigilara a ciertos miembros y denunciara comportamientos sospechosos, lo hice. Cuando dijeron que una hermana estaba siendo rebelde y que era mejor apartarla de ciertas funciones, obedecí. Cuando dijeron que ciertas personas estaban bajo la influencia del enemigo, me distancié sin pensarlo dos veces, todo en nombre de la lealtad, y había una sutil recompensa por esa lealtad. Nos daban pequeños privilegios que, con el tiempo, se volvieron adictivos. Viajes, ropa especial, asientos reservados en los servicios, acceso tras bambalinas. La proximidad al apóstol era como una moneda espiritual. Ser vistos a su lado elevaba nuestro estatus. Ser llamados por su nombre era motivo de orgullo. Ser mencionado en un sermón era como recibir una medalla de honor. Llegué al punto de creer que Dios me amaba más por estar allí. ¿Qué era más puro, más consagrado, más valioso?
y con ese pensamiento, comencé a juzgar a los demás. Veía a los hermanos y hermanas más sencillos como espiritualmente inferiores. Si alguien decía algo que sonaba crítico, lo veía como peligroso, descarriado, posiblemente instrumento del diablo, porque eso es lo que nos enseñaron, que cuestionar cualquier cosa era atacar a Cristo mismo en su manifestación presente. Hoy me duele recordar esto, me duele recordar lo ciego que era, con qué ceguera defendía a quienes creía incorruptibles. Me duele recordar las sonrisas que ofrecía al participar en reuniones donde se hablaba más de poder e influencia que de amor y compasión, donde la manipulación se disfrazaba de fervor, donde la vanidad espiritual se alimentaba día tras día. Pero en ese momento, no sexta nada de eso, me sentí bendecida, y cuando oí rumores de hermanos descontentos, de gente que había abandonado la iglesia, de exmiembros que denunciaban abusos, no escuché, me aislé, me decían que eran calumniadores, apóstatas, instrumentos de las tinieblas, y repetí esas palabras, sin siquiera querer escuchar la otra parte, porque mi compromiso no era con la verdad, era con la lealtad. Y es precisamente este tipo de lealtad la que sustenta estructuras como la que yo viví, una lealtad ciega que confunde la fe con la idolatría, que confunde la obediencia con la modestia, que enseña que ser crítico es ser malo, que cuestionar es ser rebelde, que tener dudas es ser débil. Durante años, fui un fiel soldado de este sistema, y lo más trágico es que mi celo era sincero, creía de verdad que hacía el bien, que protegía la obra de Dios, que formaba parte de algo sagrado. Por eso me entregué por completo, por eso permanecí en silencio ante las contradicciones, por eso protegí nombres y estructuras, incluso cuando algo dentro de mí empezaba a gritar. Pero la verdad siempre encuentra la manera de eludirla, y en mi caso, empezó a aparecer cuando menos lo esperaba, una frase mal elegida, una situación mal explicada, un gesto fuera de lugar, y la duda plantó su semilla, una semilla que, con el tiempo, crecería, incluso bajo capas y capas de miedo, culpa y vergüenza. Pero eso es lo que os contaré en el próximo capítulo. Al principio, todo parecía normal, o al menos, espiritual. Ya formaba parte del círculo íntimo, me sentía honrada de estar entre los elegidos, y cuando empecé a notar ciertas cosas, intenté justificarlas con la misma fe que me había formado desde la infancia. Son bendiciones de Dios, decían, y lo repetía, incluso cuando algo dentro de mí susurraba, esto no está bien. Empecé a fijarme en los detalles, viajes constantes, siempre en clase ejecutiva, hoteles de 5 estrellas pagados por la iglesia, regalos caros que llegaban de todas partes, relojes de oro, ropa de diseñador, perfumes importados, y lo más extraño, a nadie le pareció fuera de lo común. Al contrario, muchos lo comentaron como prueba de la grandeza del apóstol. Todo era considerado un honor, una bendición, una recompensa divina. Recuerdo una vez que llegó en un coche nuevo, uno de esos coches de lujo que solo veía en televisión. Un miembro dijo, con lágrimas en los ojos, que era un privilegio contribuir con los diezmos para que el apóstol tuviera lo mejor. Guardé silencio, no sabía qué pensar, aunque me sentía incómodo, también me sentía culpable, por cuestionarme. Después de todo, ¿quién era yo para dudar del ungido? Estas escenas comenzaron a repetirse. El apóstol se sentía halagado de una manera que superaba cualquier sentido de humildad. En su presencia, todos bajaban la mirada. Era común ver a la gente inclinándose, besándole la mano, compitiendo por un lugar cerca de él. Cuando alguien lograba sentarse a su lado en una reunión, era motivo de orgullo durante semanas. Lo trataban como a un rey, y nosotros contribuíamos a mantener esa imagen. También comencé a notar que las decisiones no eran espirituales, sino políticas. Las personas con dinero o influencia ascendían fácilmente a puestos. Los pastores que cuestionaban las cosas eran transferidos a congregaciones pequeñas y distantes donde sus voces eran silenciadas. Jóvenes visualmente atractivos, tanto hombres como mujeres, eran invitados a servicios especiales. E incluso cuando surgían rumores, el silencio prevalecía. Una vez vi a un hermano sencillo intentando
Cuestionar porque la iglesia había comprado una propiedad carísima en el extranjero. La respuesta fue rápida y cortante: no entiendes los designios espirituales. Si continúas con este espíritu rebelde, podría ser disciplinado. El hombre guardó silencio, y nunca más volvió a alzar la voz. Lo vi, y no lo he olvidado. Lo más difícil de todo fue darse cuenta de que este tipo de cultura se fomentaba de forma natural. El apóstol no solo permitía este tipo de veneración, sino que se nutría de ella. Nunca rechazaba tributos, nunca corregía los excesos. Cuando cantaban canciones que lo exaltaban más que a Dios, sonreía con ese aire de autoridad divina. Cuando las mujeres lloraban ante él pidiendo una bendición, les ponía la mano sobre la cabeza como si fuera el mismo Cristo. Pero incluso ante todo eso, la maquinaria de la fe me mantenía atrapado, porque siempre había una explicación religiosa para todo. Si alguien cuestionaba, era porque tenía un espíritu de envidia. Si alguien criticaba, era un ataque del enemigo. Si alguien abandonaba la iglesia, era porque no soportaba la santidad. Este discurso nos mantenía ciegos, y en silencio. La comunidad circundante también contribuyó a mantener esta burbuja. Miembros comunes, muchos de ellos viviendo en la pobreza, dieron todo lo que tenían. Vimos a hermanos vendiendo muebles, haciendo rifas, donando lo poco que poseían para las necesidades del siervo de Dios, y a nadie le extrañó. Al contrario, quienes más se sacrificaron fueron exaltados como ejemplos de fe. Mientras tanto, el apóstol vivía rodeado de lujos y protegido por el silencio de todos. Empecé a sentir un conflicto interno. Por fuera, seguía sonriendo, sirviendo, defendiendo. Por dentro, crecía una inquietud. Recuerdos de frases como "el más grande entre ustedes será un servidor" resonaban en mi mente, pero en el LDM todo era al revés. Los más grandes estaban en la cima, y los servidores eran explotados. Vi a gente endeudándose para asistir a las celebraciones de la Santa Convocatoria, hermanos vendiendo sus autos para donar una ofrenda especial, familias enteras luchando por mantener el lujo de los altos funcionarios de la iglesia, y, sin embargo, a estos fieles se les enseñó a ser agradecidos, a verlo como un honor, un sacrificio sagrado. Lo peor es que, dentro de ese sistema, te enseñan a interpretar los abusos como bendiciones. Llamaban honor espiritual a lo que en realidad era humillación disfrazada. Decían que el apóstol merecía lo mejor de la tierra y que, por lo tanto, nada era excesivo. Todo se justificaba como recompensa divina. Pero, ¿quién decidía sobre esta recompensa? ¿Quién la supervisaba? ¿Quién tuvo el valor de decir que no? La respuesta fue sencilla: nadie. Había un pacto invisible, un pacto de silencio, de idolatría, de miedo. Todos sabían que algo no andaba bien, pero nadie quería ser el primero en alzar la voz, y muchos ya ni siquiera podían ver, porque cuando la fe se usa como instrumento de manipulación, se convierte en una prisión. Y fue en esta prisión espiritual donde pasé buena parte de mi vida, sirviendo con devoción, e ignorando lo que veían mis ojos. Pero la verdad no puede borrarse para siempre, y empezó a brillar, aunque tímidamente, dentro de mí. Empecé a guardar ciertas escenas, a grabar ciertas conversaciones, a observar pequeñas señales que antes habían pasado desapercibidas, porque, aunque todavía no lo aceptaba, algo dentro de mí ya lo sabía. Todo eso no venía de Dios, pero el punto de inflexión aún estaba por llegar, y cuando llegó, me arrastró hasta los pies. Los rumores no empezaron con un escándalo, empezaron como un susurro, un comentario casual durante una reunión informal, seguido de un silencio sepulcral. Estaba sirviendo agua a los hermanos reunidos en el salón auxiliar de la casa parroquial cuando escuché una frase que me dejó paralizado: dicen que ese hermano ya no está. Después de lo que quiso contar, en ese momento, intenté fingir que no había oído. Seguí sirviendo, en silencio, pero esa frase resonó en mi mente durante días. Después de tantos años en Luz del Mundo, había aprendido a reconocer cuando alguien estaba siendo silenciado. Ese "ya no está" nunca se trató solo de cambiar de congregación. Era como un código, una sentencia. El hermano del que hablaban era alguien que yo conocía,
alguien cercano al apóstol. Trabajaba en una de las áreas internas de la iglesia, manejando las finanzas y la logística de viajes. Era discreto, respetado, pero, de repente, desapareció, sin explicación, sin despedida, y lo más extraño, ya nadie mencionaba su nombre. Empecé a prestar más atención. Con el tiempo, me di cuenta de que no era el único. Había una especie de patrón. Personas cercanas, que sabían demasiado, desaparecían. A veces decían que estaban en un retiro espiritual, otras veces, que habían caído en pecado y que estaban siendo tratados en secreto, pero las historias nunca coincidían, y cuando intentaba preguntar más, las reacciones eran de miedo. Un día saqué el tema a colación con un hermano mayor, un hombre muy respetado, alguien que me consideraba un hijo. Con cuidado, mencioné el nombre de aquel hermano desaparecido y le dije, lo extraño. Fue muy repentino, ¿no crees? Me miró con una mezcla de compasión y terror, y simplemente dijo, no sigas ese camino, hijo, cuida tu corazón, hay cosas que es mejor no revelar. Eso me inquietó. ¿Qué sabía el que yo no supiera ya? ¿Qué secretos se guardaban con tanto celo? Empecé a recordar otras situaciones. Una vez, una joven de la congregación desapareció durante meses. Dijeron que se había ido a servir en el extranjero, pero su madre lloraba en cada servicio. Luego regresó, cambiada, silenciosa, casi irreconocible, y nadie se atrevió a preguntar qué había pasado. Simplemente la abrazaron como quien recibe a una sobreviviente. También recordé a un exdiácono que, años atrás, había sido destituido. Se rumoreaba que había querido hablar mal del siervo de Dios. Nunca lo volvimos a ver, y durante mucho tiempo, su nombre se pronunció con desdén en los púlpitos, como ejemplo de rebelión e ingratitud. Ahora me preguntaba, ¿qué intentaba decir realmente? Fue entonces cuando empecé a conectar los puntos. Pequeños recuerdos, antes inconexos, empezaron a formar un hilo. Regalos inexplicables, comportamientos extraños, personas protegidas a pesar de acusaciones discretas. Todo esto empezó a tener más sentido, o mejor dicho, empezó a perderlo dentro de lo que yo creía una iglesia santa, y lo más doloroso, formaba parte de esa estructura. Era considerado casi parte de la familia espiritual, estaba entre los hermanos de confianza, participaba en reuniones internas, servía comidas, revisaba documentos, escuchaba conversaciones telefónicas, estaba dentro, y precisamente por eso, ya no podía fingir que no pasaba nada. Un día, antes de una celebración importante, entré en la sala reservada para el apóstol y, sin querer, escuché una conversación apagada. Un líder decía, en voz baja y tensas, tenemos que controlar eso, ya se nos ha escapado. El tono era de crisis. Salí de allí temblando. Por primera vez, me sentí como alguien dentro de algo oscuro, y no obra de Dios. Empecé a perder el sueño, observaba rostros, reacciones, notaba el miedo en los ojos de algunos hermanos cuando se mencionaban ciertos nombres, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Ese celo ciego que había tenido desde la infancia se transformaba en vigilancia. Lo que antes llamaba honor, ahora parecía obediencia ciega. Lo que antes llamaba fe, ahora olía a manipulación. Aún no tenía pruebas, pero mi instinto me gritaba. Poco a poco me distancié de ciertos acontecimientos internos. Decía que estaba cansado o que necesitaba cuidar su salud, pero en realidad, era miedo, miedo a descubrir más, miedo a ser cómplice, miedo a mirarme al espejo y ya no reconocerme. Los rumores se hicieron más frecuentes, voces silenciosas en los pasillos, mensajes borrados, cambios repentinos de liderazgo en congregaciones que antes eran estables, y cada nueva pista me carcomía por dentro, porque aún amaba la iglesia, aún quería creer que todo era puro, que las desviaciones eran casos aislados, pero era demasiado tarde, ya había visto demasiado, y lo más doloroso fue darme cuenta de que el propio sistema eclesiástico había sido creado para reprimir cualquier intento de denuncia. Era como una fortaleza con muros de silencio y miedo. Quien hablaba era destruido, quien veía, fingía no ver, quien sentía, era enseñado a reprimirlo, y quien preguntaba,
era acusado de traición espiritual. Fue en este ambiente que mi fe empezó a desmoronarse, pero también fue entonces cuando empecé a comprender que quizás Dios me estaba despertando, mostrándome que la verdad no siempre se encuentra donde la gente se reúne, sino donde el corazón se niega a seguir mintiéndose a sí mismo. Todavía no sabía qué haría con todo esto, pero una certeza me ha acompañado desde entonces. La verdad empieza con incomodidad, y ya no podía sentirme cómoda con esa mentira. Al principio, no lo llamé desaparición, lo llamé un movimiento interno. Así lo explicaron. Jóvenes que de repente dejaron de sentarse en las mismas bancas. Niñas y niños que ya no asistían a los servicios regulares porque habían sido apartados para servir al apóstol más de cerca. Lo decían con orgullo, como si fuera una promoción espiritual, un llamado especial. Ella fue elegida, decían cuando una joven abandonaba el coro. Fue llamado a un servicio mayor, significa, fue llamado a un servicio cuando un niño desapareció de sus deberes habituales, y todos lo aceptaron, sin cuestionamientos. Estos jóvenes comenzaron a aparecer solo en grandes eventos, siempre cerca del apóstol, siempre bajo vigilancia, vestían de forma diferente, hablaban menos, sonreían poco, era como si una burbuja invisible los hubiera absorbido. Cuando alguien preguntaba, la respuesta llegaba. Sin problema, está funcionando. No todos pueden comprender ese nivel de sacrificio. Lo que más me molestó fue el silencio de los padres. Padres que, por dentro, sufrían claramente, lo veía en sus ojos. Madres que lloraban en silencio durante los servicios. Padres que ya no hablaban con la misma firmeza, pero nadie decía nada, porque cuestionar significaba desafiar a Dios mismo. Eso nos enseñaron, que el apóstol no eligió por voluntad propia, sino que solo obedeció las revelaciones divinas. Entonces, ¿quién se atrevería a objetar? Los pastores contribuyeron a perpetuar esta narrativa. Fueron los primeros en cortar cualquier comentario. No es apropiado hablar de eso. No te metas en lo que no te concierne. El enemigo usa la curiosidad para sembrar la duda, y así, cualquier pregunta murió antes de siquiera nacer. Con el tiempo, empecé a notar patrones, siempre muy jóvenes, siempre los más obedientes, los que no cuestionaban, los que provenían de familias extremadamente devotas, los que habían aprendido desde pequeños que decir no a una autoridad espiritual era un pecado grave. Chicas de 14 y 15 años, chicos aún inmaduros, emocionalmente dependientes de la aprobación de la iglesia, y lo más inquietante fue que algunos nunca volvieron a ser los mismos. Recuerdo a una niña en particular, tenía una sonrisa fácil y cantaba con alegría. Después de unos meses de servir, regresó a la congregación por un corto tiempo, se sentaba atrás, con la mirada baja, evitaba el contacto visual. Cuando alguien se acercaba, se encogía. Poco después, desapareció por completo. Dijeron que se había ido a servir en otro país, pero su madre nunca volvió a sonreír. Empecé a sentir un peso en el pecho, una sensación constante de que algo terrible estaba sucediendo ante nuestros ojos, y que todos fingíamos no verlo. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo para mí. Una noche, después de un largo servicio, uno de estos jóvenes se me acercó. Un chico, no diré su nombre, estaba temblando, miraba a su alrededor, como si temiera ser visto. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que no podía soportarlo más. Nos sentamos en un rincón discreto del templo, apenas podía articular palabras. Lloraba en silencio, como quien ya ha llorado demasiado y ahora solo siente un vacío. Dijo que había sido elegido para servir, que al principio se sintió honrado, que creía que era un privilegio espiritual, pero entonces, le falló la voz. Esto no es de Dios, él le dice. No, es normal. Le pregunté qué quería decir. Dudó. Dijo que no podía decirlo todo, que tenía miedo, que si lo contaba, nadie le creería, pero dijo lo suficiente para que yo entendiera que había manipulación, invasión, abuso de poder, que todo se hacía bajo un lenguaje espiritual distorsionado, que el miedo era constante, que había amenazas veladas, que el silencio se impuso como parte del servicio. Salí de esa conversación en shock. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en décadas, mi fe no
me reconfortó. Al contrario, me sentí sucia, cómplice, porque llevaba años allí. Había visto desaparecer a jóvenes, había oído rumores, había decidido no preguntar, no confrontar, no abandonar la cómoda posición de la lealtad. Ahora aquel muchacho me había expuesto la verdad y yo ya no podía fingir ignorancia. Pasé noches en vela, reviviendo cada rostro, cada extraña despedida, cada madre llorando en silencio, cada justificación que acepté sin cuestionarla. Empecé a comprender que el sistema no solo lo permitía, sino que dependía de él, dependía del miedo, de la idolatría, del silencio colectivo, y el peor pensamiento me perseguía. ¿Cuántos más? ¿Cuántos jóvenes habían pasado por eso sin encontrar a alguien dispuesto a escucharlos? ¿Cuántos habían quedado emocionalmente destrozados mientras cantábamos alabanzas y hablábamos de santidad? Esa confianza lo cambió todo, porque ya no era un rumor lejano, era alguien ante mí, real, temblando, sufriendo, con cicatrices invisibles. En ese momento, me di cuenta de algo terrible y liberador a la vez. Ya no podía dar marcha atrás. Observar y callar equivaldría a participar. El silencio, en ese momento, ya no era neutralidad, era complicidad, y aún sin saber qué haría, una cosa me quedó clara esa noche: la fe que exige sacrificar la dignidad de jóvenes inocentes no proviene de Dios, proviene de los hombres, y una vez que sexta esa verdad, nunca más me dejó dormir en paz. Después de aquella conversación, ya no pude seguir como si nada. Algo dentro de mí se había quebrado. Intenté orar, ayunar, pedir discernimiento, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de ese joven temblando. Escuchaba su voz diciendo que aquello no era de Dios, y entendí que guardar silencio ya no era una opción. Decidí hablar, no con cualquiera, con un anciano respetado, alguien que llevaba décadas en la obra, un hombre al que todos llamaban sabio. Pensé que, si alguien podía escuchar sin juzgar, sería él. Me equivoqué, lo cité en privado. Elegí bien mis palabras, no acusé directamente, no di nombres, solo dije que había cosas que me preocupaban, que había jóvenes sirviendo que regresaban rotos, que algo no cuadraba con el evangelio que predicábamos. Esperaba preguntas, esperaba cuidado, esperaba, al menos, silencio respetuoso. Lo que recibí fue una mirada dura. Eso que sientes no es discernimiento, me dijo, es un ataque del diablo. Sentí un golpe en el estómago, intenté explicarme mejor. Dije que no hablaba desde la rebeldía, sino desde la preocupación, que había escuchado un testimonio, que había dolor real. Él me interrumpió, cuidado, hermano, la duda es la puerta por donde entra Satanás. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no era alguien preocupado por la iglesia, ahora yo era el problema. Empezó a usar palabras que conocía bien, porque yo mismo las había usado durante años contra otros: envidia espiritual, frialdad, orgullo disfrazado de justicia, falta de sometimiento. Me dijo que yo estaba celoso del lugar que otros ocupaban, que quizá me sentía desplazado, que el enemigo me estaba usando para sembrar confusión. Cada frase estaba diseñada para hacerme dudar de mí mismo, para hacerme sentir culpable por haber visto lo que vi. Si eso fuera verdad, insistió, Dios ya lo habría revelado a sus siervos. ¿Crees que tú sabes más que el Espíritu Santo? Era gaslighting espiritual en su forma más pura. No se analizaba el hecho, se atacaba la intención. No se escuchaba el dolor de las víctimas, se cuestionaba mi fe, no se evaluaba la conducta del líder, se defendía la institución. Intenté una última vez, dije que el silencio estaba haciendo daño, que proteger estructuras por encima de personas no era bíblico. El anciano suspiró, como quien habla con un niño terco. Estás en una etapa peligrosa, dijo. Si sigues por ese camino, puedes perderlo todo: la comunión, el ministerio, la protección espiritual. Ahí entendí, no era una advertencia pastoral, era una amenaza. Salí de esa conversación temblando, no porque dudara de lo que había escuchado del joven, sino porque acababa de ver el sistema funcionando a la perfección. No importaba lo que se dijera, el resultado siempre era el mismo: el líder quedaba protegido,
y quien hablaba quedaba marcado. En los días siguientes, empecé a notar cambios, miradas esquivas, conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, invitaciones que ya no llegaban. Nadie me dijo nada directamente, pero el mensaje era claro: te estamos observando, y lo más doloroso fue darme cuenta de que muchos sabían más de lo que admitían, pero preferían no ver, porque ver implicaba decidir, y decidir implicaba perder privilegios, amistades, identidad. Comprendí que la estructura no estaba diseñada para buscar la verdad, estaba diseñada para mantener el control, para desacreditar a cualquiera que amenazara la imagen del ungido, para convertir cualquier denuncia en pecado espiritual. Esa noche, volví a no dormir. Me di cuenta de que, si seguía buscando justicia dentro del sistema, solo iba a ser destruido lentamente, porque la iglesia no estaba preparada para proteger a las víctimas, estaba entrenada para proteger al líder. Y entonces, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, dejé de preguntarme si estaba equivocado, y empecé a preguntarme cuánto tiempo más iba a permitir que me callaran, porque cuando te dicen que la verdad es un ataque del diablo, lo que realmente están diciendo es: no hables, y yo ya había hablado, aunque nadie quisiera escuchar. Después de lo que viví, después de lo que escuché de boca de aquella joven, algo dentro de mí se quebró. Yo ya no era el mismo, por más que intentara seguir sirviendo como siempre. Algo en mi mirada delataba el peso de lo que ahora sabía, y los que estaban a mi alrededor comenzaron a notarlo. Fue sutil al principio, una pregunta ignorada, un saludo no correspondido, un lugar vacío a mi lado en la banca del templo, pero comencé a perceber o afastamento, as pessoas, que antes me chamaban de irmo exemplar come arama evitarme volar. É tudo porque eu había feito uma simples pergunta: ¿por qué fulana desapareceu? Intenté seguir como si nada hubiera cambiado, pero por dentro, estaba destrozado. Sabía que había algo podrido, algo de lo que nadie quería hablar, y precisamente por haber permanecido en silencio durante tanto tiempo, comencé a odiarme. Cuando finalmente confronté, con respeto a uno de los ancianos, me acusó de darle al enemigo un punto de apoyo. Fue entonces cuando comprendí: en la estructura de luz del mundo no había lugar para quienes hacían preguntas, solo para quienes obedecían. Empezaron los rumores. Decían que tenía frío espiritual, que había perdido la unción, que me estaba alejando por un pecado oculto. Así trataban a quienes empezaban a ver. De inmediato te asociaban con la rebelión, con Satanás, con el espíritu de Judas, y poco a poco, me apartaron de mis funciones. Ya no lo llamaban para coordinar los servicios. Ya no me invitaban a las reuniones de líderes. Me borraron. Los amigos con los que crecí empezaron a evitarme. Incluso mi propia familia empezó a tratarme con recelo. Uno de mis hermanos me dijo que estaba destruyendo años de bendiciones en nuestro hogar, que estaba manchando el nombre espiritual de la familia. Estás poniendo en riesgo nuestra salvación, dijo, y allí me sentí como un extraño en mi propia casa. Lo más doloroso fue darme cuenta de que todo lo que había construido en esa iglesia, las amistades, el respeto, el sentido de pertenencia, me lo estaban arrebatando como si nunca hubiera existido, como si fuera un traidor. Pero lo único que quería era proteger a los inocentes. ¿Cómo podía eso ser traición? Empecé a recibir mensajes anónimos, amenazas veladas. No hables demasiado, me decían, no arruines tu vida, y la más cruel: Dios te pedirá cuentas. Era como si me estuvieran enfrentando al mismísimo cielo. Me llamaban burlador, rebelde, instrumento del diablo. Yo, que había entregado toda mi juventud a esta iglesia, yo, que había servido con fervor e inocencia, vi a los jóvenes que antes me admiraban, ahora mirándome con miedo, como si fuera contagioso, como si simplemente escucharme bastara para contagiarse también de la duda. Y los padres aconsejaban a sus hijos que se alejaran de mí. Las madres cruzaban la calle. Mis vecinos empezaron a fingir que no me conocían. Y todo esto porque me atreví a cuestionar los privilegios de un hombre al que todos trataban como si fuera Dios. Me encontré completamente solo, y ese vacío me hizo comprender lo cruel que es este sistema. No hay espacio para la verdad.
No hay espacio para el arrepentimiento, la estructura solo protege a los de arriba, y quien empieza a ver se convierte en una amenaza. No quieren que se les abran los ojos, quieren silencio. Empecé a anotar todo lo que recordaba en un cuaderno, nombres, fechas, lugares. Era mi forma de no volverme loco. Cabe destacar que no me estaba inventando nada, que era todo sucedió, que esas víctimas existieron, que las órdenes fueron dadas, que los silencios fueron comprados, y cuanto más escribía, más entendía, lo que experimentaba ahora era la prueba de que mis sospechas eran ciertas. El sistema solo rechaza con tanta fuerza a quienes están realmente cerca de la verdad. Si me equivocaba, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta furia? Un día, uno de los exdiáconos de la iglesia, un hombre mayor al que siempre había admirado, me tomó aparte y me dijo, creo en ti, pero no puedo involucrarme. Eso me destrozó. La cobardía de tantos dolió más que las amenazas de los líderes, porque quienes tienen el poder de cambiar eligen guardar silencio. Mi fe empezó a transformarse. Dejé de creer en los hombres. Dejé de buscar la aprobación de los pastores. Empecé a buscar a Dios directa, cruda y sinceramente. En medio del dolor, descubrí una fe sin templos, una fe que nace cuando todo se derrumba, y fue esta fe la que me mantuvo viva cuando todos me dieron la espalda. Hoy, al recordar aquellos días, siento rabia, siento dolor, pero también siento alivio, porque, incluso rechazada, incluso pisoteada, incluso sola, no me traicioné, me mantuve fiel a la verdad, y eso nadie me lo puede quitar. No podía más, las dudas no me dejaban dormir, y los recuerdos me atormentaban cada vez que cerraba los ojos. Empecé a evitar los cultos, a fingir que estaba enfermo, o que tenía cosas que hacer, solo para no tener que ver los mismos rostros hipócritas que alguna vez llamé hermanos. Fue en ese silencio, aislado, rechazado, herido que decidí buscar respuestas por mí mismo. Al principio, fue difícil. Había vivido casi 6 décadas dentro de esa estructura. Mi mente estaba programada para rechazar cualquier información que viniera de fuera, pero algo en mí se había roto, algo más fuerte que el miedo. Quizás era la voz de mi conciencia, o tal vez, la voz de Dios que tanto tiempo había sido silenciada por el ruido de la idolatría disfrazada de fe. Comencé a buscar por internet lo que nunca antes me había atrevido a mirar: artículos, noticias, denuncias, nombres, rostros. Al principio lo hacía en secreto, como si estuviera cometiendo un pecado, pero pronto descubrí que el verdadero pecado era lo que ocultaban esos hombres a los que llamábamos siervos de Dios. Encontré procesos judiciales en Estados Unidos, testimonios de víctimas menores de edad, audios filtrados, mensajes de texto, videos que nunca llegaron a circular entre los fieles. Todo eso estaba ahí, pero nadie dentro de la iglesia hablaba. Lo que a mí me parecía bendición, para otros había sido una pesadilla. Jóvenes que habían sido llevadas a las casas del siervo en diferentes países, obligadas a callar, a servir, a venerar como si él fuera Dios. Padres que sabían, y preferían mirar a otro lado. Ancianos que callaban, por miedo a perder sus privilegios. Un círculo cerrado, frío, impenetrable, sostenido por una estructura de poder milimétricamente calculada. Vi fotos de niñas que alguna vez saludé en los pasillos de la iglesia, ahora convertidas en pruebas judiciales. Vi nombres de hermanos que yo conocía, en listas de encubridores, de cómplices, de manipuladores, y entendí, no era una iglesia, era una red de poder, de silencio, de impunidad, una maquinaria perfecta que se alimentaba de la fe, la ignorancia y el miedo de miles de personas buenas que solo querían acercarse a Dios. Me dolió el alma, porque yo había sido parte de eso. Yo había llevado mensajes, yo había escoltado visitas, yo había defendido al siervo como si fuera mi propia sangre. ¿Y para qué? ¿Para descubrir que todo era una farsa? ¿Que el que decía representar a Dios solo representaba sus propios deseos y su sed de dominio? Recordé conversaciones, gestos, miradas que en su momento no entendí. Todo cobró sentido: el dinero, los trajes, los regalos, las casas, los silencios. Era una pirámide de manipulación,
y yo había estado en la base sosteniéndola con mi lealtad ciega. Me sentí usado, me sentí culpable, pero más que nada, me sentí engañado, y eso no lo perdona fácilmente el alma de un hombre. Lloré, no de tristeza, sino de rabia, de impotencia. ¿Cuántas vidas se habían destruido mientras yo, por años, repetía amén sin cuestionar nada? ¿Cuántos abusos se escondían detrás de los mantos blancos y las alabanzas? ¿Cuántos secretos se enterraron con sonrisas y discursos vacíos? Y lo más aterrador fue darme cuenta de que no se trataba solo de un hombre, no era solo el apóstol, era toda una estructura diseñada para protegerlo. Cada anciano, cada ministro, cada líder regional tenía un papel en ese teatro, algunos por miedo, otros por ambición, y muchos, por pura devoción perversa, porque eso también existe, personas que llegan a amar más la imagen del poder que a Dios mismo. Empecé a escribir todo, a documentar, a guardar enlaces, capturas, nombres. No sabía si algún día lo compartiría con alguien, pero sentía que tenía que dejar un registro, como testigo, como hermano arrepentido, como hombre que por fin había abierto los ojos. No era fácil aceptar la verdad, porque la verdad destruye o libera, y en mi caso, primero me destruyó, me hizo polvo, me quitó el suelo, me dejó solo, con una fe rota y una vida entera construida sobre arena, pero luego, comenzó a liberarme, poco a poco, día tras día, porque la verdad duele, pero también cura, no instantáneamente, pero sí profundamente, y cuando entendí que Dios no tenía nada que ver con lo que ellos hacían en su nombre, algo empezó a florecer dentro de mí, una fe diferente, una espiritualidad sin miedo, una voz que ya no quería callar, y aquí estoy, no porque sea valiente, sino porque no puedo seguir siendo cómplice, porque no quiero morir con esto en el pecho, porque hay muchos otros como yo que siguen ahí dentro, sintiendo que algo no está bien, pero sin pruebas, sin fuerza, sin salida. Tal vez este video no cambie el mundo, pero si logra abrir los ojos de uno solo, si logra que una víctima encuentre consuelo, si logra que un hermano se atreva a preguntar, entonces habrá valido la pena. Recuerdo la noche que escribí mi primera carta de denuncia, me temblaban las manos, me dolía el corazón, fue como traicionarme a mí misma, o al menos a la versión de mí misma que había sido durante casi toda mi vida, porque tomar la decisión de hablar no fue un acto de valentía repentina, fue el resultado de noches de insomnio, de las voces de las víctimas resonando en mi mente y de la certeza de que el silencio me haría cómplice. Denunciar a mi propia familia espiritual no solo fue difícil, era inimaginable, pero en ese momento, tuve que elegir, o seguía protegiendo el sistema, o protegía mi propia alma. La decisión no llegó de la noche a la mañana. Primero, intenté olvidarlo, luego, intenté negarlo, incluso pensé que quizá exageraba, quizá juzgaba mal, pero cuanto más investigaba, más claro lo veía. Lo que veía no era una iglesia, era una red de poder, construida sobre la fe de la gente, sostenida por el miedo, la culpa y el silencio, y yo, con mi orgullo espiritual de estar cerca del apóstol, había cerrado los ojos durante demasiado tiempo. El primer paso fue contárselo a alguien de fuera de la iglesia, una persona de confianza, y solo entonces me di cuenta de lo atrapada que estaba. Cuando mencioné el nombre del apóstol y las historias que conocía, incluso esa persona se quedó atónita. ¿Pero no es un hombre santo?, preguntó, y eso era lo que me mataba por dentro. ¿Cómo pudieron engañar a tanta gente? ¿Cómo pudieron hacerle esto a jóvenes inocentes? Y peor aún, ¿cómo fue posible que yo, que crecí junto a ellos, nunca lo hubiera visto? Empecé a anotarlo todo, detalles, nombres, fechas, guardé copias seguras. Hablé con una de las víctimas que me había contado todo años atrás. Lloró por teléfono, pensó que nadie le creía, dijo que lo había perdido todo, familia, amigos, paz, pero que mi gesto le dio esperanza. Desde entonces, supe que no podía volver atrás. Hice un video, sin mostrar mi rostro, pero con voz firme, dije quién era, lo que vi, lo que sabía. Dije que era el hermano espiritual del apóstol, que había estado en el interior, que era cómplice del silencio, y que ahora intentaba reparar, aunque fuera mínimamente,
el dolor que ayudé a silenciar. Envié este video a algunos canales de denuncia. Luego lo compartí con gente de la iglesia. Sabía que sería mi fin en ese mundo. En cuestión de días, comenzaron los ataques. Comentarios violentos, amenazas veladas, mensajes de preocupación espiritual. Me llamaban traidor, Judas, vendido. Dijeron que el diablo me estaba usando, que mi mente estaba corrompida, que nunca había sido un verdadero hermano. Y lo peor, mis seres queridos empezaron a evitarme. Algunos familiares cortaron el contacto. Otros dijeron que rezarían por mí, como si hubiera muerto espiritualmente. Era el precio por decir la verdad. Pero al mismo tiempo, algo sucedió. Empezaron a llegar mensajes de antiguos miembros, de víctimas, de familiares que también sospechaban de todo, pero nunca se atrevieron a hablar. Gente de México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala. Gente que decía, gracias por hablar. Y cada uno de estos mensajes era como un bálsamo para mi alma. Había perdido un mundo, pero estaba empezando a construir otro, más veraz, más libre. Sé que mucha gente aún no lo creerá. Sé que el sistema es fuerte, que la idolatría es ciega, que la estructura de LLDM está construida para resistir cualquier escándalo, pero también sé que el tiempo pasa factura, y que la verdad, aunque se mantenga reprimida durante años, siempre encuentra la manera de alzar la voz. Y quizás mi voz sea débil, pero al sumarse a otras, empieza a resonar. Hoy, a los 59 años, camino con más paz que nunca, no porque tenga todas las respuestas, sino porque dejé de traicionar mi conciencia, porque dejé de proteger el error con el silencio, porque me negué a seguir sirviendo a un imperio disfrazado de fe. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia con el corazón abierto, te pido que no te quedes callado, compártela, cuestiónala, obsérvala, y, sobre todo, escucha a las víctimas. No necesitan más juicio, necesitan apoyo, aceptación, verdad. Podrías ser la próxima persona en romper el ciclo, o puedes repetir lo que siempre decían, ¿eh? No hables. Es el ataque del diablo, la elección ahora es tuya. Salir de la iglesia fue como saltar al vacío. No había red de protección, no había garantías, solo una mezcla de miedo, vergüenza, rabia y esperanza. Me sentía como un traidor para todos los que alguna vez me llamaron hermano, y lo peor de todo es que, durante semanas, yo mismo me creí esa etiqueta, me miraba al espejo y pensaba, ¿será que estoy equivocado? ¿Y si el diablo realmente me confundió? Pero al mismo tiempo, había una voz dentro de mí, una que estuvo silenciada por casi 6 décadas que me decía con firmeza, no, esta vez estás viendo con tus propios ojos, esta vez estás eligiendo la verdad, aunque duela. Los primeros meses fueron un caos emocional. Perdí todo lo que conocía, mi rutina, mis amigos, mis espacios sagrados, mi reputación. Ya no era bienvenido, ni siquiera en la casa de mis primos. Me cruzaban en la calle y bajaban la mirada o la llenaban de desprecio. Me llegaron mensajes con insultos, amenazas veladas, oraciones forzadas para que el Señor me quebrante y me regrese al redil. Incluso me acusaron de blasfemo, de mentiroso, de querer fama. Yo, que solo había abierto la boca para no cargar con el peso de la omisión. Y sin embargo, algo en mí comenzó a sanar. El silencio ya no me oprimía el pecho. Las noches dejaron de ser tormentosas. Dormía, por fin, con los ojos cerrados y el alma abierta, no porque mi entorno se volviera más amable, sino porque al fin estaba siendo coherente conmigo mismo. Encontré, poco a poco, a otros como yo, exmiembros que también salieron heridos, golpeados, rotos. Algunos estaban en el extranjero, otros en mi misma ciudad. No los había visto antes, probablemente porque, cuando estás dentro del sistema, te enseñan a no mirar. Pero ahora los veía, me hablaban con la misma mezcla de dolor y libertad que yo sentía, y fue con ellos que comencé a reconstruirme. Ninguno de nosotros tenía todas las respuestas, ninguno se sentía héroe, pero cada encuentro, cada llamada, cada mensaje de alguien diciendo yo también salí me devolvía un pedazo de humanidad. De a poco, entendí que no estaba loco, no estaba solo, que lo que vi, lo que viví, lo que sentí, era real.
y que mi decisión de hablar, aunque costosa, fue profundamente necesaria. ¿Duele? Sí, todavía duele. Hay días en que la nostalgia me golpea. Recuerdo los himnos, los cultos, las convivencias, las voces de hermanos que amé sinceramente. Recuerdo la ilusión de pertenecer a algo más grande, de ser parte de un pueblo elegido. Recuerdo la mirada de mi madre al ver que yo me aparté, y eso me parte el alma, pero después recuerdo también los rostros de quienes fueron silenciados, de las víctimas que me susurraron la verdad mientras el mundo seguía cantando, de los niños usados, de las mujeres marcadas, de los hombres obligados a callar. Recuerdo sus lágrimas, y entonces sé que hice lo correcto. Hoy tengo 59 años, y aunque no tengo una comunidad como antes, tengo una conciencia tranquila, tengo mi voz, tengo mi fe, no en hombres, no en títulos, no en templos, sino en un Dios que no necesita estructuras humanas para revelarse. He vuelto a leer la Biblia por mi cuenta, sin filtros, sin manipulaciones, y he descubierto un Dios mucho más cercano, más justo, más compasivo que el que me enseñaron en la organización. Un Dios que abraza al que duda, que escucha al que llora, que no necesita que nadie lo represente con trajes caros y palabras ensayadas. También he aprendido a respetar el tiempo de otros. No todos están listos para salir. No todos quieren escuchar lo que vi. Y está bien, yo tampoco estaba listo. Antes, cada quien despierta cuando puede. Lo importante es que, cuando lo hagan, encuentren un lugar donde sanar. Hoy vivo con menos cosas materiales. Perdí estatus, beneficios, círculos sociales, pero gané algo que no cambio por nada, la libertad de ser yo, la paz de caminar sin miedo, la certeza de que no estoy encubriendo maldad con excusas espirituales. No quiero vengarme, no busco destruir la fe de nadie, solo quiero que se sepa la verdad, que nadie tenga que vivir lo que yo viví, que las nuevas generaciones puedan tener una espiritualidad sana, libre de abuso, de control, de oscuridad disfrazada de luz. A los que aún están dentro, a los que aún repiten los cánticos, memorizan los himnos y juran lealtad a un hombre creyendo que están agradando a Dios. Este mensaje es para ustedes. Yo estuve ahí, sé lo que se siente mirar al púlpito con devoción, pensar que todo lo que escuchas viene del cielo, y temblar solo de pensar en desobedecer. Yo también temí por mi alma, temí por mi familia, temí por perder lo único que conocía como iglesia, comunidad y propósito. Pero llega un momento en que el alma no aguanta más el autoengaño. Llega un momento en que la verdad grita tan fuerte, que aunque quieras taparte los oídos, algo dentro de ti se quiebra. Ese quiebre es el inicio de tu libertad. No me creas por lo que digo, solo te pido que empieces a observar con otros ojos. Mira los privilegios, los lujos, las defensas absurdas. Mira cómo se silencia a las víctimas. Mira el culto a un hombre que se ha puesto por encima de Cristo. Mira cómo se manipulan las emociones, cómo se castiga la duda, cómo se premia la ceguera. Mira las contradicciones. Pregúntate por qué hay tantas denuncias, y por qué nadie puede hablar sin miedo. Si todo fuera tan puro como dicen, ¿por qué tanto miedo a la transparencia? Si aún estás dentro, no estás solo. Muchos de nosotros también estuvimos cegados. Muchos también defendimos al apóstol con pasión, con rabia, con citas bíblicas en la boca. Pero un día, el velo cayó, y entendimos que no se puede amar a Dios encubriendo injusticias, que no se puede seguir a Jesús mientras se callan abusos, que no se puede vivir en paz cuando se condena a las víctimas y se glorifica al abusador. Tal vez tú también ya viste cosas que no entendiste, tal vez también te hicieron sentir frío por cuestionar, tal vez ya perdiste el sueño, o la paz, o la confianza. Tal vez te dijeron que era el diablo confundiéndote. No, es Dios despertándote. La verdadera fe no exige que apagues tu conciencia. Dios nunca te pedirá que justifiques lo injustificable. Dios no necesita hombres con trajes de oro, murallas blindadas y ejércitos de abogados. Dios no necesita templos llenos de silencio cómplice. Dios quiere tu alma libre, tu corazón sincero, tu mente despierta, y tu voz valiente. Si tú también fuiste parte, aún puedes despertar. Muchos ya lo hicimos, y aunque el camino fuera doloroso, solitario
y lleno de pérdidas. Hoy respiramos, hoy dormimos en paz. Hoy vivimos con el alma limpia, y eso no tiene precio. No dejes que el miedo decida por ti. No creas que denunciar es traicionar. Traicionar es callar sabiendo lo que ocurre. La traición es seguir cantando mientras otros son usados y descartados. La traición es levantar las manos en falso fervor mientras se derrama el alma de un inocente a tus pies. No eres menos por dudar. No eres débil por llorar. No eres un frío por preguntarte si esto realmente es de Dios. Eres humano, eres alma, eres creación divina, y Dios nunca quiso que vivieras en una prisión disfrazada de templo. Si alguna parte de este testimonio tocó tu conciencia, si sentiste un nudo en el pecho o una lágrima contenida en los ojos, no lo ignores. Esa es tu alma gritando por libertad. Tú puedes romper el ciclo, puedes salir del silencio, puedes ser la voz que inspire a otros a despertar. Yo fui parte, yo fui leal, yo fui ciego, y hoy soy libre. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí. No fue un video más, fue un llamado, y si estás leyendo estas últimas palabras, es porque algo dentro de ti también quiere renacer. Comenta, ya no soy cómplice, hazlo por ti, hazlo por los que no tienen voz, hazlo por los que aún no pudieron salir. Dale like si alguna parte de este video te hizo pensar. Suscríbete porque la fe no debería ser miedo,